Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, por lo que veo, los niños pequeñitos pueden pasar atrás. Qué hermoso tiempo, la verdad que espero que vos disfrutes tanto como yo el tiempo de la alabanza. Sí, no es un tiempo de relleno. Muchos piensan que cantamos, no saben ni por qué cantamos. Cantamos para alabar a nuestro Dios, cantamos para preparar el corazón, cantamos para expresar lo que sentimos. Y tanto en lo que Brisa cantó como en cada canción que estuvimos entonando juntos, ¿no? Espero que haya sido tu corazón hablando con el Señor y disponiéndote a lo que Dios tiene en esta mañana para vos. Tengo gracias. Tomate un minutito con el Señor ahí donde estás. Que no sea una reunión más, no por quien habla, no por la ocasión. Nos acostumbramos tanto a este tipo de encuentros que muchas veces no dimensionamos lo que venimos a hacer. Entonces, alinea tu corazón al del Señor, baja las revoluciones y conectate con Él, así podemos total libertad de escuchar la voz del Espíritu esta mañana. Señor, una vez más te decimos gracias, porque más allá de haber decidido venir esta mañana acá, vos nos trajiste. Más allá de la realidad en la que llegamos o cómo llegamos, está la realidad de vos, que vos planteás de cómo querés que nos vayamos de acá. Señor, que no sea cumplir con una rutina, que no sea con cumplir con algo que los demás demandan, sino que el estar acá sea una necesidad personal de cada uno. Y al salir de este lugar, Señor, podamos llevarnos cosas claras, compromisos renovados, Señor, tarea para la semana, porque sin duda es lo que buscas. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, vos hablás, y que en esta mañana, Señor, no sea la excepción. No quiero ser yo, Señor, un impedimento para que tu Santo Espíritu en esta mañana hable a cada corazón, confronte cada realidad y nos muestre cómo debemos salir. Que sea una realidad en mi vida y en la de mis hermanos, te lo pido en el nombre precioso, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no sé si sabés, pero cada octubre como iglesia tenemos el mes misionero. ¿Sí? Un mes donde dedicamos a renovar nuestro compromiso con el Señor, un mes donde recordamos para qué estamos acá. ¿Sí? Yo sé y me encanta ver que continuamente se renueva nuestro auditorio, pero como iglesia tenemos una visión bien definida, ¿sí? Que es, estamos acá, existimos, vivimos por tres motivos. En primer lugar, para adorar a Dios. Esa fue la razón por la que Dios creó al hombre, pero el pecado rompió la posibilidad de que ustedes, vos y yo podamos adorar a Dios. Es por eso que Cristo viene a este mundo y nos religa, nos vuelve a unir con el Padre por medio de su sacrificio. Y todo aquel que cree tiene perdón de sus pecados, tiene vida eterna y puede conectarse, unirse, tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Pero solo es posible la adoración a Dios cuando alguien ha sido redimido por Dios. El mundo no puede adorar a Dios porque su corazón está lejos de Él. El mundo no puede adorar a Dios porque su propósito no es el mismo de Dios. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, los santos de toda la historia que han sido redimidos, comprados por la sangre de Jesús, pueden entender que adorar a Dios no es simplemente el domingo en un culto. Adorar a Dios es un estilo de vida. Adorar a Dios es una vida entregada al servicio de Dios. Todo el tiempo, todos los días, todos los años que Dios me tenga en esta vida. El segundo propósito, la segunda visión que tenemos como iglesia es amar al hermano. Mirá que tenés al lado. ¿Cómo cuesta, no? Pero no es una opción. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran la misma doctrina que yo, la misma teología que yo, si todos se visten igual o tienen un sentido en común, una liturgia en común, no, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros.
El distintivo de la iglesia es el amor. En estos días pasaba la eternidad, no sabemos a qué lugar, Miguel Ángel Russo, ¿no? El de Té de Boca. Y él dijo una frase muy interesante, ¿no? El amor lo cura todo. No sé si escuchaste. En estos días se popularizó una frase que él había dicho y que yo desconocía que había sido él. Pero sacando a Russo y sacando los temas no futbolísticos, si hay un amor que cura todo es el amor de Dios. Pero el amor de Dios está en el pueblo de Dios. Y debe expresarse entre el pueblo de Dios. Cantábamos recién, he aquí que la presencia del Señor mora entre los hombres que Él salvó. Pero la evidencia de la presencia de Dios es el mover del Santo Espíritu de Dios. En la santidad de Dios, pero en el amor de Dios. Y por último, existimos como iglesia, vivimos, estamos acá para alcanzar al perdido. No somos una iglesia evangélica por denominación. No somos una iglesia evangélica por el cartel que cuelga en la puerta. Somos una iglesia evangélica porque predicamos el Evangelio. Y cuando vos decidís ser parte de esta comunidad de fe, te identificás con los valores de esta iglesia. Queridos hermanos que estamos acá, ¿sí? No nos interesa a nosotros como líderes de la iglesia que vos simplemente vengas a pasar un lindo tiempo. Cuando vos decidís unirte a esta comunidad de fe, abrazás los valores que tenemos como iglesia. Y no solo los valores doctrinales, teológicos, sino también en la práctica, en la vida. A veces nos cuesta, ¿no?, cuando intentamos bendecir familias o guiarlas en lo que Dios nos ha pedido, y hay familias que te dicen, no, pero esas cosas las decidimos nosotros. De puertas para adentro nosotros decidimos cómo vivimos. Déjame decirte, mi hermano, que eso no funciona así. Cuando usted se identifica con Cristo, son los valores de Cristo los que tienen que guiarlo. Y cuando usted se identifica con una comunidad de fe como la nuestra, abrazás las formas, abrazás el concepto, la idea, la práctica de vida que tenemos como iglesia. Yo no puedo decidir ser parte de una comunidad como esta si mi estilo de vida no representa a esta comunidad y no representa a Cristo. Por eso con total libertad podemos decir lo que te estamos diciendo. Sentite en la libertad de que si vos no comulgás con las ideas del Evangelio, ni con lo que nosotros te proponemos como pastores, en lo que Dios nos ha pedido, adorar a Dios, amar al hermano, alcanzar al perdido, de la forma en la que Cristo lo estableció, estás en total libertad de buscar un lugar donde te sientas cómodo. Aunque sería muy triste que busques un lugar que sea cómodo, porque el Evangelio bíblico nunca fue cómodo. Todos aquellos que decidieron vivir para Cristo no vivieron de forma cómoda, ni siquiera Jesús vivió de forma cómoda. Porque siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Sin embargo, nosotros vamos donde la alabanza me gusta, donde el banco es cómodo, donde la multimedia es wow, ¿no? Donde el predicador de turno me cae simpático, donde tenemos un coffee atrás, ¿no? Me encantaría, yo sueño con tener una iglesia, ¿no? Un templo donde llegás y haya una especie de cafetería donde te esperen, ¿no? Estaría genial. Pero si yo voy a la iglesia por lo que la iglesia en sí me propone, donde yo me siento cómodo, no entendí el concepto de qué significa ser iglesia. Y como estamos en el mes misionero, no podemos dejar de sentir o de buscar el corazón de Dios. Me encanta pensar, y no recuerdo si fue un misionero o quién que expresó y decía, Dios tuvo un solo hijo y ese hijo fue misionero. Después, a través de la vida de su hijo, todos podemos o tenemos el alcance de poder convertirnos en sus hijos. Pero mis hermanos, no es una opción para el Hijo de Dios considerar lo que Dios propone, porque no hay otra forma de vivir la vida cristiana que no sea como Cristo la vivió. Entonces, por eso como iglesia abrazamos esta idea, esta visión, y queremos que vos puedas entender que no es una cuestión de iglesia, es una cuestión personal, lo que Dios demanda de su pueblo. Entonces vamos a el libro de los Hechos, ¿sí? Yo no sé si esto hay que tocar acá. Ahí está. Ahí está. Y vamos a ver lo que implica la obra misionera. No sé si te pasa como a mí o te pasó como a mí, que el libro de los Hechos era uno de esos libros que no me gustaba leer. No, me costaba leer la Biblia y si la leía, elegía lo que leía. Pero cuando empecé a conocer de la palabra de Dios, me empecé a enamorar de este libro porque es el recuento cronológico de los 30 primeros años de la iglesia. Desde la ascensión de Cristo hasta la aprehensión de Pablo en el capítulo 28, ¿sí? El encarcelamiento de Pablo en Roma, vemos los primeros 30 años de la iglesia.
Y vos podés ir viendo capítulo a capítulo, como en los viajes del apóstol Pablo, como en el ministerio también del apóstol Pedro, la iglesia se va expandiendo. Pero todo eso arranca desde el capítulo 1, versículo 8, que es el capítulo o el versículo lema para este mes. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora mirá qué interesante, porque si prestás atención a la gramática, bueno, ahí está en mayúscula, pero si vos vas al versículo 8, ves que está en minúscula. ¿Sí? Arranca el versículo en minúscula. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que complementa una idea que viene de antes. No es una idea aislada. Si ustedes miran y me acompañan, versículo 6, los discípulos, dicen, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El judío esperaba un Mesías. El judío esperaba a aquel que los venga a libertar de la esclavitud y la opresión del Imperio Romano. Entonces era el deseo de cualquier judío nacionalista poder retomar su autoridad y su gobierno. Entonces ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar tu reino a Israel? Y miren la respuesta de Jesús, versículo 7. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber o preocuparse por lo que Dios va a hacer de acá en más. Pero, ¿sí?, si estuviéramos hablando en criollo, si estuviéramos en una charla de amigos, Jesús te diría: deja de preocuparte por lo que va a pasar y empezá a preocuparte por lo que tiene que pasar ahora. Deja de pensar lo que Dios va a hacer o tratar de entender cómo Dios piensa, cuando con claridad te dijo lo que tenés que hacer. Y le dice: y ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Recuerden que el Espíritu Santo aún no había venido sobre cada creyente porque estaba Cristo mismo. Es cuando Jesús asciende que Dios envía su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, sobre todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Y a partir de ese momento, de Hechos capítulo 2, de lo que llamamos el Pentecostés, ¿sí?, que no es el inicio de la iglesia pentecostal, por las dudas, ¿sí? Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene Pente, de Penta, de 5. 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Y fue en ese día donde Dios, en su soberanía, en su gracia, decidió que el Santo Espíritu de Dios descienda sobre sus hijos. Y después sabemos, ¿no?, se manifiesta en ese entonces con un don, el don de las lenguas, que no me quiero desviar del tema, ¿no?, pero si usted lee un poquito el contexto, ¿sí?, las lenguas de las que se hablaban eran idiomas. Y todos los judíos que se habían reunido iban a Israel a cumplir con las fiestas, pero acuérdate que el judío no es judío por nacer en un lugar, por geografía. Vos sos argentino, o venezolano, o no sé, o peruano, porque naciste en Perú, porque naciste en Venezuela o naciste en Argentina. El judío era judío por linaje. Naciera donde naciera, él era judío. Entonces, su obligación era 2 o 3 veces al año, 3 veces mínimamente, perdón, ir a Israel y celebrar las fiestas que la religión judía demandaba. Entonces había gente judía de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, que no podían interactuar entre sí porque no existía Open English o Duolingo, ¿viste?, aplicaciones para aprender el idioma. Pero de repente, cuando llega el Santo Espíritu de Dios, la gente empieza a expresar, a hablar el Evangelio en idiomas que no eran los propios. Y si ustedes lean después el capítulo 2 completo, ¿sí?, es evidente que está hablando de idiomas, no son dialectos celestiales o, como muchos quieren decirnos, hacernos creernos algo que era desconocido. Era desconocido porque no era su idioma natal, su idioma materno. Pero ahí dice: ¿quiénes son estos que hablan en nuestro propio idioma? Y es una revelación del Santo Espíritu de Dios. Acordate, estamos hablando de 2000 años atrás. Hoy yo, si quiero ir a la China, puedo aprender chino mandarín con una aplicación, o me voy a una escuela de idiomas. No es una revelación, una manifestación del Espíritu que yo hable inglés. Eso es porque lo aprendí. Entonces, el Santo Espíritu de Dios viene sobre su pueblo, capacitando al pueblo. Fíjense, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes,
¿Y cuál es el propósito? Ser testigos. Ser testigos. Dar a conocer lo que Cristo vino a hacer. El apóstol Juan lo dice en su evangelio, pero también en sus cartas. Lo que hemos visto y oído, eso no podemos dejar de contarles. Y eso es ser un testigo, ¿no? Cuando en un juicio se llama un testigo, piden que él declare su declaración de lo que conoce, de lo que ha visto. Entonces él da testimonio de lo que él vio. Y a eso somos llamados, mi hermano, mi hermana. No nos llama el Señor a reunirnos como iglesia para sentir que somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿o sí? Me crié con esa canción y hoy me da, ¿no? Me da urticaria cantar Somos un pequeño pueblo muy feliz. Porque no puedo concebir que un Dios grande se conforme con un pueblo pequeño. La sangre de Cristo no se derramó por un grupo pequeño. La sangre de Cristo se derramó para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Y ese es el momento en el que vos decís amén. Porque gracias a que alguien te contó del Evangelio, gracias a que alguien golpeó la puerta, te fue a buscar, te trajo a la escuela dominical, te llevó a la hora feliz, o insistentemente cuando eras adolescente te fue a buscar y casi te trajo de los pelos a la iglesia, es que muchos de ustedes hoy están acá. Porque fue testigo, porque te contó lo que Cristo vino a hacer. Entonces, considerando este versículo, y es muy interesante, ¿no? Porque usted puede bosquejar, vos podés bosquejar el libro de los Hechos con este versículo. Ves en los primeros 7 capítulos lo que ocurre en Jerusalén, y a partir del martirio de Esteban, la persecución hace que todos salgan, y empieza el Evangelio a recorrer toda Judea, Samaria, y si mal no recuerdo, a partir del capítulo 12 en adelante, la expansión del Evangelio en toda la tierra. Entonces, algunas cositas distintivas o algunas cuestiones que yo veo que vos y yo tenemos que considerar en esta mañana, para entender que esto no era una opción que Dios le daba para algunos pocos. Estaban todos los que estaban reunidos, a todos les habló y a todos le dio la misma encomendación. Entonces, vamos a ver que en primer lugar, ¿sí? No sé dónde apunto allá, ahí está. Dale. ¿Toco yo? ¿Toca vos? Ahí está. Vemos en primer lugar una responsabilidad. ¿Querés pasarlo vos directamente? Dale, gracias. Yo me quise hacer el canchero con esto y no funciona. ¿No? ¿Acá en la tablet? No entiendo nada, pero bueno, vos pasale, listo. En primer lugar, una responsabilidad. No es una opción. No es una recomendación. Jesús no está buscando voluntarios, ¿viste cómo hacemos? Bueno, ¿quiénes se prenden para salir a evangelizar? ¿Quién quiere venir a dar una mano? No es eso lo que Dios está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, tenés que ser testigo. No son opciones. No puedo yo creer que puedo tener el Santo Espíritu de Dios sin cumplir con la razón por la que el Espíritu me fue dado. Fíjate que están íntimamente ligados. Acá hay una coma que separa, ¿sí? Pero es la misma idea. No son dos opciones. No está el bando de los que recibieron el Espíritu y de los que van a ser testigos. Está implícito que todo aquel que recibía el Espíritu de Dios, porque reconoce que era un pecador, porque reconoce su incapacidad de salvarse, porque reconoce en Jesucristo la única forma de la salvación, el camino, la verdad y la vida, recibe el Santo Espíritu de Dios y debe ser un testigo. Debe ser un testigo. No hay indicios neotestamentarios de que la gente que conocía a Cristo como Salvador pasaba años en la iglesia sin dar testimonio de Jesús. Y esto de ser testigos y dar testimonio tenía que ver con la vida diaria, pero también con las cuestiones propias de la iglesia. La gente se convertía, no pasaba mucho tiempo, la gente se bautizaba. La gente era reconocida como seguidores de Jesús, como los del camino con mayúscula, y su vida era un continuo predicar a Cristo. Su vida era la representación de lo que habían visto. Su vida mostraba sus principios, sus valores, sus prioridades. Hago un paréntesis, ayer tuvimos reunión de matrimonios, y la mayoría de los que están acá no estuvieron, flojito. Espero que no haya estado en el desfile de la fiesta de la flor ni nada de eso, ¿no? A la hora de estar en la casa del Señor. Pero bueno, cada uno sabe y tienen que hacerse cargo.
Pero ayer hablábamos de prioridades. Y decíamos que si yo pongo prioridades en mi vida, seguramente ponemos a Dios primero, segundo la familia, tercero el trabajo, el estudio o a vos. Pero si después hacemos un análisis y vemos cuánto tiempo dedicamos a cada una de estas cosas, no me da de que si es mi prioridad, paso tan poco tiempo. O es o no es, porque la prioridad determina para lo que uno vive. La prioridad de la iglesia, de Hechos, era dar a conocer a Cristo. No eran místicos que vivían encerrados en la iglesia, ¿viste? No, aléjense de mí, pecadores. Tengo que buscar del Señor. Era una búsqueda continua del Señor, pero su vida era una expresión de la presencia del Señor. Si ustedes van al último versículo del capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Mira lo que dice, cómo termina el capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ese remate ahí al final, el Señor añadía a los que habían de ser salvos, es producto de todo lo que viene contando anteriormente. Es producto de la comunión de la iglesia, era producto del amor de la iglesia, era el producto de las prioridades de la iglesia. Que los que habían de ser salvos se añadían. No eran que abrían la iglesia y empezaban a caer los que Dios predestinó que vayan a ser salvos. Era por el testimonio de la iglesia. Era por el testimonio de aquellos que habían conocido a Cristo y reconocido a Cristo el Mesías, que habían asumido su responsabilidad de ser testigos y dar a conocer a Cristo. Que la gente conocía de Jesús. Que la gente escuchaba el Evangelio, que la gente comprendía el Evangelio, que la gente aceptaba el Evangelio, viendo en la iglesia que vivía el Evangelio, viendo la iglesia o una iglesia que asumía su responsabilidad como hijos de Dios. Fíjate, ¿no? Como te decía, pon el anterior, por favor. Ahí está. Interesante lo que significa la palabra testigo. En el griego es la misma palabra para mártir. Es la misma palabra. Ser testigo es estar dispuesto a vivir por una causa más grande que uno. Ser testigo es estar dispuesto a darlo todo, inclusive la vida si es necesario. Ah, pero cantamos, Él nos ama, oh, Dios nos ama, cuán grande amor. No estoy criticando la alabanza, me encantó. Y te digo, estaba ahí sentado y por un momento se me borraron todos ustedes y miraba a la cruz y podía ver a mi Salvador colgado ahí. Y decía, gracias porque fue por mí. Pero esto es un ratito de toda una semana. Vengo acá para renovar mi compromiso, para alinear mi corazón al del Señor. Y salgo para cumplir con mi responsabilidad de dar testimonio con mi vida. No con mis estados de WhatsApp. No con las leyendas de mis remeras. No con una cruz que cuelga de un arito. O un sticker de un pescadito atrás del auto. Mi testimonio es cómo vivo. Vivo a Cristo. Se refleja en el trabajo, se refleja en la escuela. Acá tenemos a los más adolescentes, los más chiquitos. No los maté, no le diga con un caño. Animalos. Porque si vos recordás que cuando tenías esa edad, vos ni siquiera estabas en la iglesia probablemente. Entonces animemos a los jóvenes, animemos a los niños, animemos entre nosotros a dar testimonio. Dar testimonio y ser un testigo no es pelearnos entre nosotros por posturas doctrinales. No es para ver a ver quién tiene una verdad más convincente o un planteo más teológico. Si hay alguien que la está pasando bien ahora es Agustín Gómez. Fue uno de nuestros ancianos. Muchos de ustedes no lo llegaron a conocer. Un personaje, un hippie convertido, ¿no? El Agustín. Y charlando con Agus teníamos muchas diferencias con Agus. Pero nos unía a Cristo. Y era en esa unión que podíamos compartir. Y él decía algo que me quedó siempre grabado. Dice, a mí la teología no me importa. Pastor, ¿cómo va a decir la teología no le importa? Porque la teología lo único que hace es dividir.
Y sí, yo sé que acá hay eruditos y yo también estudio la palabra y enseño la palabra en seminario. Y puedo estar o no de acuerdo con toda la total declaración, pero entiendo lo que él apuntaba. Cuando pasamos más tiempo, viste, en tratar de ver qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, qué pasó en los 400 años de silencio, si el arrebatamiento es pretribulacional, mesotribulacional o posttribulacional, si hay o no arrebatamiento y qué sé yo, nos peleamos entre todos y termina la iglesia segregada, dividida, y Satanás haciéndose un festín. Porque en vez de ser testigos, nos hemos convertido en teólogos. Que estudian mucho la Biblia, pero que no viven la vida cristiana. Jesús nos llamó a reflejar a Cristo. Jesús nos llamó a reflejar a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ser un testigo es mi responsabilidad. No es una opción. No es para cuando termines la secu, cuando vayas al seminario. No. Es hoy. Acá había gente que llevaba años. Entre estos a los que Jesús habló estaban sus discípulos. 3 años con Jesús. Pero había gente que se había convertido ahí. Había gente que probablemente había escuchado lo que había acontecido 50 días antes solamente, en la crucifixión de Cristo. Gente que había escuchado de que había aparecido Jesús resucitado. A todos les decía lo mismo. Porque no es una cuestión de trayectoria o de años, es una cuestión de entrega. El que da testimonio es el que se ha dado por completo a Cristo. No existía en este tiempo cristianos tibios. No existía en este momento de la historia, ¿sí? Estamos hablando de 30 años después de Cristo. Creyentes nominales, creyentes calientabancos. No existían. El que decidía seguir a Cristo lo seguía porque quería, nadie lo obligaba. Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi seguidor, venga, ¿qué te impide? Lo que te impide sos vos. Porque tenés que negarte a vos mismo, tenés que tomar tu cruz cada día y seguirme. Lo único que frenaba a la gente a seguir a Cristo no era el imperio romano, no eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Era la lucha con la propia carnalidad de decir, seguir a Cristo me puede costar la vida. Dar a conocer a Cristo me puede costar la vida. De hecho, es la realidad que vive la mayoría de los cristianos durante esos primeros 30 años de la iglesia. Y llegando a fines del siglo I, año 90 aproximadamente, es que Juan escribe, es que Pedro escriben, motivando a la iglesia. El autor a los hebreos, el mismo Santiago que escribe la carta, anima a creyentes que han sido expatriados, dispersados, expulsados de su lugar, de su ciudad, de su familia por causa de Cristo. Y a nosotros nos hacen un comentario en Instagram y ya dejamos de congregarnos. Y ya empezamos a bloquear gente en WhatsApp. Pues somos tan sensibles para algunas cuestiones, menos para la palabra de Dios. Somos sensibles a lo que atenta contra nosotros, no a lo que atenta contra la santidad de Dios, ni el propósito por el cual te llamó. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad dar testimonio. Dar testimonio. Y cuidado con creer que dar testimonio del Señor es una actividad evangelística cada tanto. Si vos lees el libro de los Hechos, no había actividades evangelísticas. La vida era evangelística. El laburo era evangelístico, el trabajo era evangelístico, la educación era evangelístico o evangelística. ¿Querés llevarlo al día de hoy? El fútbol de los martes, el pádel de los jueves. No pongo miércoles porque tenés que estar en la casa del Señor, ¿no? El miércoles. El comedor del trabajo, el deporte que practiques, era evangelístico. Era una oportunidad de dar a conocer a Cristo. Bueno, ¿qué más sería hoy que las redes sociales? Yo hablaba con un grupo de muchachos y le decía, ¿te imaginas el apóstol Pablo con Instagram? Vivo a cada rato, ¿no? Altos reels hubiese que subido. Más visualizaciones, tendría el botón de que cuál es el más grande de YouTube, no sé. Viste que por cantidad de visualizaciones le dan botones de YouTube. Pablo tendría, no sé. Pero no con el objetivo de darse a conocer, le da a conocer a Cristo. Porque entendió que era su responsabilidad. Vas a Hechos capítulo 9, dice que Pablo tiene su encuentro con el Señor y al toque, versículo 10 dice, y daba a conocer a Cristo. Enseguida Pablo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero no fueron 3 años de seminario, no fueron 4 libritos de 200 pasos cada uno. Había entendido quién era él y quién es Cristo y qué Cristo le pidió y para qué lo llamó. Y él vivía cumpliendo con esa responsabilidad. Próxima, por favor.
quizás otro de los versículos por excelencia que nos hablan de esta gran comisión. Fíjate, la comisión es algo que alguien encarga a otros. Jesús le encargó a la iglesia, Jesús te encargó a vos y a mí, que debemos a conocerlo. Por tanto, id, salgan, vayan. ¿Qué me quiere decir? ¿Que tengo que renunciar todo y tomarme un avión e ir al Congo? Si Dios te lo llama, sí. Pero ese salir es salir de la comodidad, salir de la tibieza, salir de la insensibilidad, salir de años de iglesia sin años de vida cristiana. Salir de ser reconocido como un buen pibe, una buena mujer, y que no sepan qué es lo que me lleva a tratar de ser diferente, que es Cristo quien marca la diferencia. Hablaba ayer con un amigo que lo quiero un montón, y nos reíamos porque, viste, claro, a veces uno habla y ha adoptado frases que no tienen sentido prácticamente. No sabés lo que es esta persona, es excelente, lo único que le falta es a Cristo. Lo único. Le falta todo. Porque ¿qué aprovechará el hombre que gane el mundo y perdiere su alma? Nada. Entonces, sin Cristo no tenés nada. Nada. Cuidado con pensar que lo único que le falta a la gente es Cristo, porque sin Cristo no tiene nada. Ese compañero de trabajo, ese ser querido, muchos de los que quizás conviven bajo tu mismo techo, familiares directos, que aún no conocen de Cristo, porque no damos testimonio de Él, solo saben que los domingos venimos a la iglesia. Y muchas veces nuestra vida de semana tampoco refleja la razón por la que venimos acá los domingos. Una responsabilidad, ser testigos, dar a conocer a nuestro Señor a través de nuestra vida. Y como dijo alguien alguna vez, ¿no? Si mal no recuerdo fue San Agustín, predicar todo el tiempo y si es necesario, abrir la boca. Que sea nuestra vida esa predicación, ese testimonio. El testimonio del Hijo de Dios es la forma en la que vive a Cristo. Mi testimonio no es lo que la gente tiene para decir de mí, es lo que la gente tiene para decir de Cristo a través de lo que ven en mí. Estoy cansado de escuchar gente que no quiere saber nada de Dios por el mal testimonio de los creyentes. Ese, pero para, como ser como ese, déjame como estoy. Ese que va a la iglesia, ese que lidera, ese que canta, ese que predica. Pero parece que somos uno de la vereda para acá y otro de la vereda para afuera. ¿Y qué hablar de los vecinos? Que compartimos décadas viviendo juntos, quizá o a la par, pero no han escuchado, no han visto una actitud espiritual en nosotros que dé testimonio de la razón por la que vengo el domingo acá. Es mi responsabilidad. No es una opción. No es una opción. ¿Te acordás las parábolas de los talentos? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los que operaron correctamente? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Sabés qué es lo primero que te dio el Señor, aparte de salvarte y el perdón de tus pecados? Te dio a su Santo Espíritu. Es lo primero que Dios te da después de su perdón. O a través de su Santo Espíritu te da su perdón. Entonces lo que haga yo con Él es determinante para escuchar lo que espero o no del Señor. Bien, buen siervo y fiel. En segundo lugar, dale. No solo tenemos una responsabilidad, sino que tenemos un respaldo. Dice, pero recibirán poder. Poder. Tenemos el poder de Dios actuando en nosotros. Ahora mirá qué interesante, porque vas a Mateo capítulo 28, ¿sí? Versículo 18. El Señor Jesús, antes de decir la gran comisión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sabe qué es lo que dice? Toda autoridad me es dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, y Dios te delega esa autoridad dándote su Santo Espíritu, dándote el poder de Dios, y la Biblia declara, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este poder es el mismo que en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El poder está en el Evangelio, el poder está en el Santo Espíritu de Dios, que viene a tu vida y te capacita para vivir la vida cristiana, para vivir una vida santa, porque sin el Espíritu Santo no puedo vivir en santidad. Por eso a través del Espíritu Santo y de su obrar en mi vida, que yo puedo vivir cumpliendo mi responsabilidad. Pero cuando entiendo que no estoy solo, porque termina Mateo 28:20 diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo puede ser que Jesús esté conmigo si Jesús iba a ascender? Bueno, a través de su Santo Espíritu. Su compañía divina en mí, dándome el poder, dándome su corazón, dándome a mí un recordatorio continuo de para qué estoy acá. Si Jesús solo hubiese venido a este mundo para que vos vayas al cielo, ¿sabés qué? En el momento de decir, Jesús, perdona mis pecados, reconozco que soy un pecador y que solo vos me podés salvar. Te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados, quiero que sea mi Salvador. En ese momento hubiera sido abducido al cielo. Y hoy estarías caminando en Calle de Oro, en tu mansión, chapoteando en el mar de cristal. No sé, colgándote de algún angelito. ¿Viste? Un Uber celestial, no sé. Pero no fue la idea por la que Cristo vino a este mundo solamente. Jesús nos deja acá para dar testimonio de Él. Para seguir la obra que Él vino a hacer. No le podemos agregar a lo que Cristo hizo porque la obra está completa, pero la obra misionera tiene que dar a conocer la misión que Jesús vino a dar y a hacer y a entender que es a lo que vinimos o a lo que estamos o a lo que nos llamó. Porque a eso te llamó Cristo. A eso nos llamó. A reunirnos, a motivarnos y a potenciarnos cada encuentro para salir y dar testimonio. Entendiendo que es nuestra responsabilidad, pero entendiendo, mi hermano, que no estamos solos. Que aún en medio de ese trabajo donde vos sos el único cristiano, en medio de esa aula de secundaria, de primaria, de terciaria, de universidad, donde sos el único que se reconoce hijo de Dios, ahí entendés que está el Santo Espíritu de Dios y Dios con vos, sos mayoría. Y es la presencia de Dios la que se hace evidente en medio de las tinieblas. Y va a molestar, por supuesto que va a molestar. Por supuesto que cuando hay un hijo de Dios que decide ser luz y sal, molesta al que no lo está haciendo. Pero eso no solo en el mundo, en la iglesia también. En la iglesia también molesta al cristiano que quiere ser como Cristo, porque nos confronta y nos expone a la realidad de aquel que no estamos viviendo a la luz de la palabra y a la luz de nuestra responsabilidad bajo el respaldo divino del Santo Espíritu de Dios. Es a eso a lo que el Señor nos llamó. La obra misionera no depende ni de nuestra capacidad, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra preparación teológica. La obra misionera y la obra de Dios depende de su Santo Espíritu. Muchos por ahí no me conocen. Dios en su gracia me ha permitido estudiar teología 4 años en un seminario y hoy me permite ser profesor en ese seminario. Y enseñándole a los chicos acerca del Nuevo Testamento, se me acercan varios a preguntarme, ¿cómo hago para defender mi fe? ¿Cómo hago para predicarle a un testigo de Jehová? ¿Cómo hago para predicarle a alguien que cree en ¿cómo se llama esto? En el aura y todas esas cosas de ahora, ¿no? En las constelaciones y qué sé yo. ¿Cómo hago? Y claro, todos queremos respuestas. Todos queremos en una charla, personal, tirar un versículo que, ¿no? O tirar un argumento que la persona diga, nunca lo pensé. Pero nos olvidamos que es una obra espiritual. Nos olvidamos que si soy yo quien convence a la persona, seguramente va a venir alguien con más argumento, con más preparación que yo y lo va a convencer de otra cosa. Pero cuando el Santo Espíritu de Dios a través del Evangelio toca un corazón, no hay nadie que pueda cambiar eso que Dios ha hecho. Tristemente muchos vivimos después de recibir el Santo Espíritu de Dios en piloto. ¿Viste cuando acá tenemos el calefactor? Espero que está apagado, ¿no? Sí. ¿Viste que tiene piloto? ¿Saben lo que es el piloto? No es con la Pinto, ¿no? Tiene la llamita chiquitita. La llamita chiquitita es el piloto. Vos le das mínimo y le das máximo. Pero la podés dejar en piloto y queda la llamita así. Muchos de nosotros el Espíritu de Dios está en piloto. No se apaga porque nada lo puede apagar, pero tampoco lo estamos aprovechando al máximo. Y el único que puede frenar el obrar del Espíritu en tu vida sos vos, no es Satanás. Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo viene por cuotas, ¿viste? O que voy a una GNC espiritual y le digo, llenalo, ¿viste? Todos somos, en la GNC somos todos guapos, ¿no? Cuando hay que ponerle súper o la otra, ahí nadie dice llenalo, o muy poco. Pero no se trata de un espíritu que se da por parte. La llenura del Espíritu tiene que ver con la libertad que el Espíritu tiene en mi vida. Y los estudiosos dicen que la figura que pensaba quien escribe era la de una vela de un barco que se llena. ¿No? Ahora, ¿vos podés ver el viento que la llena?
Pero la expresión de la llenura del viento es esa vela inflada, que la expresión de la llenura es el impulso. Vos no ves una vela que está inflada y el velero quieto. Lo que produce la llenura es movimiento. Cuando el Hijo de Dios está lleno del Espíritu de Dios, no puede estar quieto. Se mueve, cumple su responsabilidad, entendiendo que es en el poder de Dios, en el poder del Santo Espíritu de Dios, que puedo hacer la obra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Al menos no hay una otra forma que agrade a Dios, porque yo la puedo simular. Yo puedo actuar que está todo bien. Pero delante del Señor, y déjame decirte acá, presta atención, a los que somos esposos o esposas, delante de tu marido, delante de tu esposa, eso no lo podemos simular. Eso no lo podemos disimular. Pero a veces estamos más preocupados de lo que dice nuestro esposo o esposo que lo que dice el mismo Señor. Y entender que el bien, buen siervo y fiel se va a dar siempre y cuando yo cumpla con mi responsabilidad de ser un testigo. Todo el tiempo, en todo lugar. Eso va a ser solo posible cuando el Santo Espíritu de Dios llene mi vida. Cuando yo entienda que no estoy solo. Cuando entienda que los métodos de evangelismo, la formación teológica son buenas. Son buenas. Te va a hacer bien, por supuesto. A nadie le hizo mal de estudiar la Biblia. Lo que le hace mal es estudiar la Biblia con un corazón incorrecto. Porque cuando crees que lo que vos sabes es lo que te hace diferente y no lo que Dios puede hacer en vos, para muestra sobra un botón. Entonces, cuando entiendo que no estoy solo y que es Dios viviendo en mí quien hace la diferencia, no puedo omitir intro, ¿viste? Como en Netflix. Omitir comisión, omitir responsabilidad, no puedo. No puedo saltarme la temporada si no vivo en la llenura del Espíritu. Pero si vivo en el Espíritu, no puedo evitarlo. No puedo evitar dar testimonio de aquel que cambió mi vida. Y ya cerrando. Bueno, Hechos capítulo 4, versículo 13, ¿no? ¿Recuerdan Pedro y Juan? Viendo el denuedo de Pedro y Juan. Y me encanta porque ¿qué formación tenía Pedro? Era un hombre sin letras y del vulgo, ordinario, común. Era lo más bajo de la sociedad. Su laburo, su trabajo, su formación. No llenaba una línea en un currículum. Pero no se trataba del Santo Espíritu de Dios en él. Al ver el denuedo de Pedro y Juan, la gente se maravillaba, porque eran hombres sin letras y del vulgo. Y la frase final es, y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo se nota en el trabajo cuando a la mañana me dedico a tener tiempo con el Señor? ¿Cómo se nota en el estudio, en el aula, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios toma tiempo con el Señor antes de ir a la escuela? ¿Cómo se nota en nuestras conversaciones a diario, en mi trato con el vecino, en el trato con mi familia, cuando paso tiempo con el Señor? ¿Cómo se nota? La gente reconocía que habían estado con Jesús, por cómo vivían, no solo por cómo predicaban. No porque el domingo iban a la iglesia, porque vivían a Cristo. Porque vivían a Cristo. Pero por último, dale. Ese es el versículo que te dice, no sean llenos del Espíritu Santo. Próxima. No solo hay una responsabilidad, no solo hay un respaldo, sino que hay una respuesta. Dios demanda una respuesta. Como te dije, está implícito en Hechos 1:8 que el Hijo de Dios tiene que dar testimonio. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos tomamos el atrevimiento de cuando yo quiera, lo sienta, cuando crea que es el momento? Eso porque no estamos viviendo la llenura del Espíritu. Porque aquel que está todo el tiempo cerca del Señor no dice ahora sí, ahora no. Encuentra, aunque sea cuando va al kiosco o al chino. No tengo moneda. Yo tengo el Evangelio. ¿No? Yo tengo un folleto. Yo tengo algo para contarte. Porque me llena. Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? El aspecto ahí es negativo, ¿no? Cuando alguien dice una maldición o expresa algo feo es porque lo que llena su corazón. Pero si lo llevas al lado positivo, si el Espíritu abunda en mí, si la palabra abunda en mí, no puedo dejar de rebalsar y de contar. ¿Por qué Juan decía no puedo dejar de contar y dar testimonio de lo que vi y oí? Porque me llena. Porque yo era esto sin Cristo y ahora soy esto. Porque yo me iba al infierno y ahora me voy al cielo. Porque yo vivía una religión sin sentido que cumplía con un montón de requisitos y no me llenaba. Pero hoy vivo una relación con Cristo.
Por eso Juan, Pedro, los discípulos del mismo Pablo dejaron todo por Cristo, porque entendían que nada llenaba como Cristo. Su respuesta al amor de Dios fue decir, acá estoy. Acá estoy. Y la respuesta de estos creyentes fueron que decidieron dar testimonio, ser testigos de lo que Dios había hecho en sus vidas, en su lugar, por todo el mundo. Por todo el mundo. Fíjate, en Jerusalén, el lugar donde estaban ellos, en toda Judea, la región próxima, en Samaria, donde nadie quería ir. No te olvides, ¿no?, que el judío odiaba al samaritano porque era una mezcla. Entonces era impuro. Ahí no vamos nosotros, sin embargo Jesús fue donde nadie más iba. Ahí está la mujer samaritana. Y probablemente después de ese encuentro con Jesús, esa mujer fue y dio testimonio. Y probablemente fue quien haya introducido el Evangelio en Samaria. Pero Jesús le dice, ustedes tienen que ir ahí, donde nadie más quiere ir. Ustedes tienen que ir, no donde los sientan, a donde yo los envío. Y por último dice, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. A veces vivimos con una mente tan condicionada por la historia. Muchos de ustedes piensan que Dios no puede hacer cosas grandes con ustedes. Porque no terminaste la secundaria, porque en tu familia todos hicieron lo que vos hacés y nadie levantó la cabeza para ver más allá. Para vos tu mayor superación quizás fue terminar la secundaria, y no digo que sea poco. Pero pensás que eso es todo, porque te metieron el chip de que más que eso no podés. Déjame decirte que en las manos de Dios, una persona común y corriente como vos, y como quien te habla, Dios lo puede usar. El tema es si está dispuesto a eso. El tema es si está dispuesto a lo que implica dar a conocer a Cristo, donde Dios te ponga, donde Dios te puso. Tu Jerusalén. Mañana te toca salir al trabajo, mañana vas a estar en un aula lleno de pibes y pibas que van a querer saturarte de basura, de mundo, de lo que Satanás demanda y espera. Pero vos sabés lo que Dios te pide, ser un testigo. Cumplir con tu responsabilidad, entendiendo que tenés el respaldo de Dios. El Santo Espíritu de Dios está ahí. Y cuando el Señor estableció su iglesia, dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella o contra ella. Sos vos, representante del cielo, que tenés que dar testimonio de Cristo, donde Él te puso. Donde Él te puso. Y yo sueño con que se levanten personas acá, jovencitos y no tan jovencitos, que recuerdan que alguna vez le dijeron, Señor, acá estoy. Y déjame decirte que aunque vos te hayas olvidado de lo que le dijiste al Señor, el Señor no se olvida. Y si le hiciste una promesa al Señor, por más que hayan pasado 20, 30, 40 años o 2 semanas, el Señor sigue esperando que respondas a eso. Porque el bien buen siervo y fiel que deseo, que esperas escuchar, va a depender de tu respuesta a tu responsabilidad de ser testigo y dar testimonio. Mirá, próxima, dale. Apocalipsis capítulo 7, ¿no? Una visión profética que recibe Juan. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y eso, ¿sabes qué? Va a ser el resultado de que hoy hay gente en el mundo dando testimonio de Cristo. Hay misioneros y misioneras a lo largo de la tierra dando a conocer a Cristo. Hay iglesias que se han abierto, como en esta noche la iglesia en Cesardía, esta mañana en Cesardía, para dar a conocer a Cristo. Pero eso va a ser el resultado de que personas de la iglesia en Cesardía 4:24 deciden encarar la vida cumpliendo con la responsabilidad que Dios les delegó. Dios te delega la gran comisión, pero nosotros decidimos muchas veces convertirla en la gran opción o en la gran omisión, ¿no? Pero Dios espera que vos y yo seamos testigos. Fíjate, próxima. Preguntas para hacernos en esta mañana. ¿Cuál es tu Jerusalén? El lugar donde Dios te puso, tu trabajo, tu estudio, tu vecindario, tu familia. ¿Cuál es tu Samaria? Ese lugar donde no querés ir. Esa persona a la que no querés tratar. Esa persona a la que no querés mostrarle a Cristo, pero el Señor te llama y te lleva a ese lugar por algo. Ahora, ¿cómo podés ser parte
del hasta lo último de la tierra. Bueno, orando por un país que te llame la atención, orando por una persona, orando por misioneros que desconocemos. El próximo fin de semana va a estar con nosotros Benji Riz y su esposa Melissa, el alemán que estuvo con nosotros sirviendo, y va a venir con su esposa. Y el día sábado en G220 vamos a tener un tiempo de entrevista donde vamos a poder escuchar lo que Dios está haciendo con ellos. Va a venir también Cinti Romero, que está en Bolivia, sirviendo al Señor allí, y también nos va a contar lo que Dios está haciendo con ella. Y yo sueño con que sigan habiendo gente que salen de acá. Que salen de acá. No porque se van peleados con media iglesia. Que se van comisionados por la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. A donde Dios te lleve. A mí no me da miedo que nos quedemos 4 o 5 gatitos acá. Mientras todos los que se vayan a dar testimonio de Cristo. Amén, porque haya 4 o 5, que demos lugar a que haya más. No estoy diciendo que vos estás ocupando un lugar que podría ocupar a alguien más. No, jamás. Vos sabés si está donde tenés que estar. O si el Señor te llama a algo más. Vos lo sabés. Pero mira, quiero terminar con una historia. ¿Alguien sabe quién es ese hombre? Se llama Mordecai Ham. Mordecai Ham no fue un predicador de redes sociales. De hecho, fue un evangelista americano que predicaba en campañas y que en el año 1934 en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, tenía una campaña evangelística. Y cerca de esa carpa pasan 2 jovencitos de 14 años. Que le llama la atención, viste, la euforia de este hombre que predicaba, las ganas con las que escuchaban, y estos muchachitos se acercan a ver y ven una carpa llena de gente, no hay más lugar para ellos, entonces deciden seguir su paso. Y mientras se alejaban de esa carpa, escuchan a alguien y le dice, chicos, y viene alguien corriendo y le dice, esperen, yo puedo conseguir el lugar a ustedes. Y los trae a la carpa, corre a 2 o 3 de esos que están en todas las reuniones, pero no hacen nada más que estar en las reuniones, ¿viste? Ocupando el banco de otros. Los corre y ahí escuchan el Evangelio. Y ese día, 1934, 2 chicos de 14 años entregan su vida a Cristo. ¿Sabés quién era uno de esos muchachitos? Billy Graham. Un predicador de multitudes, llenó estadios. Miles y miles de personas escucharon el Evangelio a través de este hombre. De hecho, ahora en noviembre, el 8, viene su hijo, Franklin Graham. Y en la cancha de Vélez se va a hacer una convocatoria para predicar el Evangelio una vez más. El otro muchachito que estaba con él, pasa próxima. Esos son los 2 muchachos, ¿no? Ya grandes, ya convertidos. El otro muchacho fue quien ayudó a Billy Graham a organizar todas sus campañas a lo largo del mundo. Pero ¿sabés quién es el que más me llama la atención de esta historia? Próxima, dale. Ahí está Billy Graham con Mordecai Ham. Pero el que más me llamó la atención fue ese desconocido que nadie sabe quién fue. Ese desconocido que no quedó en la historia más que como el que lo fue a buscar. Ese ujier que pudo ver en esos 2 jovencitos que se iban frustrados porque no había lugar para ellos, lo que Dios podía hacer en su vida. Sí, sin duda Dios usó a Mordecai. Sí, sin duda Dios usó a Billy Graham, pero déjame decirte que si no hubiese habido un desconocido que hubiese dicho, muchachos, allá hay lugar para ustedes, probablemente Billy Graham capaz hubiese escuchado el Evangelio. ¿Te das cuenta lo que Dios a través tuyo puede hacer? Ah, pero yo no sé. Bueno, si vos no sabés, tráelo para acá. Fíjate a Andrés, el discípulo. No tenemos grandes discursos de Andrés. No tenemos el libro, el Evangelio según San Andrés. No tenemos las cartas de San Andrés. Pero tenemos un registro donde San Andrés, o Andrés, lleva a Pedro a Jesús. Lleva un nene con 5 panes y 2 peces y una multitud desalimentada. Siempre trayendo personas a Jesús. Siempre trayendo personas a Jesús. Como ese muchacho que un día llevó a Billy Graham a una carpa, y donde Dios llegó con el Evangelio, y Dios usó a ese pibito que para otro era un número, una silla ocupada, para hacer algo increíble. Mi hermano, mi hermana, cerramos en esta mañana. No sé si acá va a haber un futuro predicador de carpas.
Pero Dios está esperando que haya un testigo. El testimonio de Él en su trabajo, en su casa, en su barrio, en la escuela. Lo que sí sé es que en ese ámbito donde vos y yo nos movemos a diario, hay personas que necesitan de Cristo. Y que hasta que vos y yo no salgamos de nuestra comodidad para traerlos a Jesús, no a la iglesia, a Jesús. Traerlo a la iglesia, me invitarlo, vamos a hacerlo algo. Pero lo importante no es traer gente a la iglesia, es llevarlos a Jesús. Para eso somos testigos. Para eso nos fue dado el Espíritu. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Que esta iglesia se llene de personas porque la iglesia da testimonio. Porque la iglesia refleja a Cristo. Pero qué triste sería tener una iglesia llena de gente que solo viene, escucha, y la misma iglesia no saluda, no abraza, no busca. A mí me encanta ver que hay 2 o 3 acá. Y no es para que se lleven la gloria ni para que vos te sientas incómodo. Y si te sentís incómodo, tomalo como de Dios. Que viene gente muchas veces y ni siquiera los saludamos. Ni siquiera le decimos hola. Estamos jugando de locales, mis hermanos. El que entró acá sabe que algo va a escuchar de Dios. Entonces aprovechemos esas oportunidades. Aprovechemos esas oportunidades. Tómate un minutito ahí con el Señor. Si sos un hijo de Dios, el Santo Espíritu de Dios mora en vos. Si sos un hijo de Dios, ser testigo no es una opción, es una responsabilidad. Si sos un hijo de Dios, el Santo Espíritu de Dios habita en vos. Si sos un hijo de Dios, el Señor está esperando una respuesta en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando al cristiano sábado y domingo? ¿O vas a vivir como Cristo vivió todos los días en el lugar donde Dios te puso? Señor, gracias. Gracias porque tu palabra muchas veces incomoda. Lo hizo conmigo. Me llevó más allá de armar un sermón a mirarme reflejado en tu palabra y decir que estas cosas no estoy haciendo como debería. Qué cosas me he conformado. Me llevaste a pasear por mi Samaria y ver personas a los que quizás muchas veces creo que son indignos del Evangelio por lo que me han hecho a mí. Pero Señor, quiero que tu gracia se extienda a través mío, como lo hicieron conmigo, como lo hiciste conmigo. Señor, yo clamo por tu iglesia en esta mañana, para que sí podamos sentir el calor de la iglesia, el deseo de estar juntos acá, pero que la incomodidad de vernos reflejado en tu palabra y que muchas veces no cumplimos con lo que nos llamaste a hacer, nos motive a vivir una nueva semana, una nueva oportunidad, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Señor, alabamos tu nombre por esta comisión que nos has dado. Señor, alabamos tu nombre por cada hermano y hermana que ahora está esparcido por la tierra dando a conocer a Jesús. En un hogar de niños, en un comedor, en una misión, a través de una fundación de una iglesia, a través del evangelismo en las calles. Señor, clamamos para que cada obrero tenga lo que necesita, para que cada obrero pueda sentir el respaldo de una iglesia local, de una organización que lo sostenga, que lo cuide, que lo motive. Señor, yo sueño con que de este lugar salgan hombres y mujeres, queriendo dar a conocer al Jesús que los alcanzó. Hombres y mujeres llenos de tu espíritu que rebalsan de lo que vos tenés para este mundo que está sin Cristo y sin esperanza. Señor, gracias por eso. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.